Señoras y señores, generosos, especialistas, conocedores, decembrinos, santaclonenses y romerescos y bacaloenses y todo lo que tenga que ver con la noche buena, con la cena de noche buena y además siempre bien ponderados aficionados al fútbol americano. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live, ya 22 de diciembre de este asiago 2020, ya se va este 2020 por fin y nunca antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros. Estamos vivos, live, vivos. Vamos a transmitir totalmente en vivo a todos ustedes, a los 5 continentes de este planeta bellísimo que se llama Tierra. Y también pues vamos a intercambiar muchos comentarios, opiniones, sugerencias, críticas en vivo. Siempre romperemos la barrera de los 100. Hoy vamos a romper esos 100 comentarios, por favor, vamos a romperlos. Estamos en 22 de diciembre, estamos descansando, estamos en confinamiento, estamos en año COVID, estamos ante la incertidumbre, pero ya se ve la luz al final del túnel, porque ya parece que ahí vienen las vacunas, ahí vienen las primeras, el primer milloncito de la Pfizer, y entonces pues esas son buenas noticias. Alberto, tú vienes muy Santa Claus el día de hoy, muy rojo ahí, jo, 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 jo. ¿Qué pachú? ¿Qué dices? Saludando a toda la gente que ya va llegando entre los primeros, no entre los primeros, el primero en llegar, Mau Barrios, buenas tardes. A Mau Barrios, siempre tan educado, siempre tan ponderado, como les dice Alberto García Castillo, Rodolfo Coria también llegando. Por favor, dejen su lluvia de corazones, yo les voy a enseñar, siempre se los voy a enseñar. Dejen una lluvia de corazones, por favor. Y después de su lluvia de corazones, compartan la transmisión, por favor. Compartan, porque ustedes saben que Receptor Live es un espacio de conversación, y no solo de Alberto García Castillo y de un servidor, sino de todos ustedes. Esta es una conversación magna, esta es una conversación múltiple, y hoy vamos a hablar de una de las máximas que le ha dado Receptor Live al mundo en este 2020, porque el 2020 ha sido trágico, el 2020 ha sido difícil, pero en el 2020 empezó Receptor Live. Y con el inicio de Receptor Live ha venido muchísima sabiduría vertida hacia la comunidad de fútbol americano, insisto, no por Alberto García Castillo o por Alberto García Ramos, sino por todos ustedes. Por los siempre bien ponderados aficionados que son sumamente inteligentes, conocedores, especialistas, analíticos y por supuesto ponderados, son muy equilibrados, son muy objetivos y todos ustedes son unos sabios y sabias. Y entre una de esas... ¿Sabías que eras sabias o sabios? Entre una de esas máximas que ha arrojado Receptor Live Alberto García Castillo es que el fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. Y la NFL lo ha demostrado esta semana con 2 grandes resultados. De por sí ustedes saben que nosotros tenemos conciencia que el nivel de la NFL es irrepetible en el mundo, pero esta semana pues se confirmó esa máxima que el fútbol es fútbol. Alberto García Castillo, explícanos por qué. ¿Por qué el fútbol es fútbol? ¿Por qué el fútbol es que fútbol? Cualquiera le gana a cualquiera en esta maravillosa liga que se llama la National Football League, la Liga Nacional de Fútbol. Cualquiera le gana a cualquiera por esos mecanismos que tienen de equidad y que les ha funcionado muy bien. Y el domingo, pues bueno, ganaron esos poderosos Jets, le ganaron a unos Rams que ya estaban muchos poniendo, que bueno, todavía lo ponen como un fuerte contendiente para llegar al Super Bowl e incluso llevárselo con esa gran defensiva y ese ataque también que tienen buenazo, pero se enfrentaron a unos Jets que les salió todo, que jugaron muy bien y que por ahí tienes los 22 pases completos de Sam Darnold y pues quiere decir que cualquiera le gana a cualquiera y vaya sorpresa. Algunos ya estaban diciendo es la máxima sorpresa de los últimos 52 años porque nunca habían dado en Las Vegas una ventaja de 20 y que alguien ganara y ya le hacen mucho al meditamundo, pero sí estuvo choncho y bien los Jets tirando esa hipótesis, esa teoría del complot, esa sospechosismo de que no, ya se van a dejar ganar.
para terminar sin una victoria y poder ser el número 1 sin duda alguna y reclutar al joven Trevor Lawrence, que va a ser la primera selección global del 2021. Pero pues no, el fútbol es fútbol. Y entonces te salen bien las cosas, empiezas a golpear, y entonces aunque tengas a unos gigantes como los Rams, ahora sí que son los Giants Rams, les dieron feo y jugaron bien y bien por esos chamacos de los Jets. Sí se puede y muchos dicen pues es que hubieran jugado así desde el principio, pues es que el hubiera no existe y finalmente pues tiene que haber un equipo colero todos los años y pues les tocó este año a los Jets, pero son un equipo que se defiende, ya está llegando la gente, compártanlo para que tengamos mucho más auditorio, por favor. Yo no sé dónde andan todos, estamos en confinamiento, estamos a 2 días de la Nochebuena, pues ya deberían estar en casa todos, hoy es martes, hoy no hay tocho, pero pues deberían estar todos viendo Receptor Live, por favor. Un regaño para todos ustedes, mis queridísimos ponderados. Compártanla y vamos a subir el rating, por favor, porque el programa de ayer, Alberto, estuvo buenérrimo. Ha tenido un titipuchal de reproducciones y aquí sí le pedimos a todos ustedes ponderados aficionados que reproduzcan el programa de ayer y que lo compartan el programa de ayer y que digan estuvo bien bueno, porque en serio, está rompiendo récords de audiencia, récords de viewers, porque el programa de ayer lo explicaste muy, muy bien. Tú eres un expertazazazo en el college football, mi estimado. No es porque seas el junior de la casa, sino que sí le sabes y sí le ejecutas. Y pues en balde, no ha sido en balde todos esos libros, esas revistas, esas veces que te llevé al Rose Bowl y al Sun Bowl y al Cotton Bowl y al Kitty Bowl y a todos los bowls. Pues ahí está reflejado todo eso. Es lo que dice el buen David FP, dice, sigan hablando de las becotas en el college football, estuvo bueno el programa de ayer y bajo la misma tónica, también Cristian González, excelente el programa de ayer, felicidades. Sí, y es que ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? No solo es, dice David FP, estamos trabajando, es que sí, la realidad es que todavía hay mucha gente trabajando, ¿no? Entonces, pues ya estamos a 22. Mira, dice Carlos Marín, se la va a creer en Junior. Pues sí, mira, es que ya sabes lo que es ser padre. Me imagino, Junior, Carlos Marín, si no lo sabes, pues yo tampoco lo sé, ¿no? Pero entonces, como son de cristal, hay que darles. No, sí, porque si no se trauman y para empezar, insisto, uno no es millennial. 1 y 2. ¿Cuál era la intención? No, la intención de Receptor Live no era desde aquí vamos a derrocar al comité de playoff y desde aquí vamos a provocar la revolución de la NCAA. Por supuesto que no. Pero la intención era aterrizarlo a nuestro fútbol, porque no era difícil. No era difícil. No es difícil. No es difícil darnos cuenta de lo que ha pasado, y lo dije ayer, no hay que imaginárselo porque ya pasó en nuestro fútbol en finales de los 90s y principios de los 2000s. Entonces, esa era más la intención, especialmente porque ustedes, insisto, los aficionados de Receptor Live y de Receptor, el medio de comunicación, son muy ávidos de la Liga Mayor, son muy ávidos de la información que se pueda generar en nuestro fútbol americano, y entonces no era simplemente nada más derrocar al College Football Playoff y aliarnos con ESPN para ser los que grillen al comité. Pues no es tanto eso, sino es presentar en el mundo perfecto de los Estados Unidos, en el mundo que se quiere asemejar con el profesionalismo y con las becas y con las divisiones y con todo esto que los Estados Unidos han hecho durante los últimos 100 años, pues era asemejar a que esto no solo puede pasar, sino que ya pasó. Ya pasó. Aquí en México ya lo vimos. Esa película ya la vimos. Ya la vimos. Aquí en México ya vimos esa película. Y es un remake el que están haciendo ahora en la NCAA. Lo están haciendo Región 1. Es como cuando los estadounidenses ven una tradición y la hacen película. Ustedes saben que hablo de Coco. Mira, les gustó mucho el Día de Muertos y pues métele los miles de millones de dólares de Pixar y pues queda una obra de arte con colores y cempasúchil, y así les está quedando el College Football Playoff. Yo creo que lo vieron hace 12 años, dijeron, no, mira, pues más o menos es como El Aro, es como El Aro, la película El Aro, japonesa.
Y ya después dijeron, no, pues tráete a la Naomi Watts y vamos a hacer la gringa. Hicieron su versión del aro, así son, se absorben de todo. Entonces esa película ya la habíamos visto, Alberto, y como bien dices, pues tiene una lógica, está bien pues saberle del college football, pero pues finalmente es algo ajeno, es el país vecino de los ricos del continente. Pero nosotros hay que poner nuestras barbas a remojar, como dice bien el dicho, y aquí puede ocurrir algo igual que ya ocurrió en los 2000 y en los 90. Entonces, pues vamos poniendo orden, o que seamos más ordenados. Yo sigo diciendo que deberíamos enviarles a los borregotes a la NCAA para que Alabama, Ohio y tengan un rival competitivo. Yo creo que no debemos ser tan abusivos, mi Carlos Marín, con todo respeto y el asalto a la razón. Para darle chance, ¿no? Dice Carlos Marín. Mau Barrios dice, ¿no sería mejor que el campeón saliese de una competencia de eliminación directa? Mira, para retomar el tema de la NCAA, no es que sea un problema, pero en la NCAA, especialmente el fútbol americano, no la NCAA, el fútbol americano universitario es de mucha tradición porque literalmente tiene 150 años. Entonces prácticamente todo lo que es el fútbol americano universitario nace antes que la propia NCAA. ¿Y a qué me refiero? A muchos equipos, a la manera de reclutar, al sistema de tazones. Eso es a donde voy, el sistema de tazones. Y entonces el sistema de tazones, pues lo que se planteó en un principio era pues darle una fiesta de fin de temporada a los mejores equipos. Antes eran poquitos, y durante mucho tiempo eran poquitos tazones, no más de 10. Sin embargo, pues todos sabemos que en Estados Unidos, money talks, el dinero habla. Y entonces cuando se empezó a notar que los tazones dejaban muy buenas audiencias, vendían todos los boletos, eran hasta atractivos turísticos locales, porque pues, el Rose Bowl es en California, y entonces pues juntabas a un equipo del estado de Ohio y del estado también de California, pero era un viaje, entonces se hacía una gran fiesta, ¿no? Cuando se empieza a ver que los tazones dan dinero, pues empezó a crecer este sistema, 20, 25, 30, si no mal recuerdo, estamos en 35 tazones colegiales, que todos son dinero, todos son una fuente de dinero para las universidades, para las conferencias, para los estadios, para las ciudades, para todos. Evidentemente no es como ser la ciudad sede de los Juegos Olímpicos, pero es una fiesta importante. ¿A qué voy con todo esto? La división 1A, la división de abajo, la división sí, que no son todos becados, sino 65 o el equivalente a 65 becas completas. Como esta división se conforma con la creación de la NCAA, sin la necesidad de seguir la tradición de los tazones, pues desde ya hace unas décadas se estableció un playoff de 24 equipos. 24 equipos. Se hace toda una organización, creo que los primeros 8 descansan, y entonces es como así se arma la postemporada. Y en la división 1AA, y en la división 2, y en la división 3, sí tienen lo que es propiamente un playoff. Un torneo de postemporada, un playoff en serio. Y digo en serio porque pues, en la división 1, para 130 equipos, lo que hablamos ayer, es un playoff de 4. Y de por sí son chiquitos y de por sí lo están ocupando las mismas universidades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La razón por la que la división 1, la división fuerte, no ha tomado el camino de un playoff de 24 equipos, por ejemplo, como lo hace la división 1AA, es el sistema de los tazones. Porque como ya está tan establecido, porque como ya es algo tan arraigado, como ya es una tradición, tradición ya, No quieren deshacerse de ese sistema de tazones tan fácil. Y entonces por eso es que todavía prefieren que haya un Fiesta Bowl entre Oregon y Iowa State, que no significa nada en realidad, porque de ahí no va a salir el campeonato nacional, de ahí no va a salir un semifinalista y nada. Técnicamente no significa nada. Pero bueno, ahorita estamos en año COVID, vámonos a la pre-COVID, es un estadio lleno,
es un viaje, es una fiesta. El Rose Bowl es irse a pasear por Disneylandia. El Fiesta Claro. Bowl es irse a pasear a ¿Cuánta gente Disney viajará? World. Unos, ¿qué? 15,000, 20,000 personas, ¿no? Yo creo que hasta más, porque Hasta sí lo llenan. Entonces tienes un detonante turístico muy importante. 3 días, ¿no? 2 días previos, el día del juego y ya se regresan todos a sus regiones. Pero sí tienes un detonante bien fuerte para la ciudad, para la alcaldía y para todos los empresarios. Entonces dice, pues bienvenido, vengan al Rose Bowl, los de Arizona, ¿no? Los de Texas cuando fue ahí con el joven Young. Entonces, pues sí es un detonante muy, muy fuerte el 1 de enero, ¿no? Sobre todo en los tazones grandes y tú dices, no, pues empezamos bien el año, pues money es money. Y entonces, pues esa es la principal razón por la que la División 1 no se ha aventado a hacer un playoff como la NCAA sí lo tiene en el resto de sus divisiones. Miren, aquí vamos a ver una imagen de un hipotético, porque nos encanta hablar de los hipotéticos. Mira, se presentó en las redes sociales de Reddit, College Football, y así es como se vería el bracket, ¿cómo le llaman? Pues sí, el mapa de playoffs de los 24 mejores equipos de la NCAA de la División 1. Y ahí sí es un torneo de matar o morir. ¿Cuál es la diferencia? Sí es importante, porque en un playoff como estos, pues sí son 3-4 juegos. Por lo menos si va a ser un equipo sembrado del 16 al 24, son 4 partidos. La diferencia es que en la División 1 AA, o sea, la de abajo, la 1 AA, pues sí juegan nada más 10, 11 partidos antes de la postemporada. En la División 1, en la División Grande, juegan 12 o hasta 13 partidos. Entonces, el único problema sería recortar el calendario de temporada regular hasta 3 partidos para que haya esta oportunidad. Porque sí, para aventarle toda esta postemporada. Porque si no se convierte en una masacre, que es la NFL, que son 16 juegos. Bueno, sí, la NFL, si uno quiere ser campeón, son 20, ¿no? Pero, pues a nivel universitario, 16 juegos es una masacre. Entonces, la División 1 AA y la 2 y la 3 juegan menos partidos de temporada regular, 10, creo que algunas conferencias nada más juegan 10 partidos de temporada regular, y ya eso les hable un poco más de oportunidad de que si van a entrar a playoffs, pues bueno, no es una masacre de 16, 18 partidos como si fuera profesional. Entonces, sí, miren, este es mira, justo dice Carlos Marín, este bracket sería como el mundo Rick and Morty. Claro que sí, mira, otra de las grandes aportaciones de estos primeros 6 meses. Pero mira, pero dice el Sammy Bridge Handle, Samuel Puente Mancilla. Dice, ¿por qué el hecho de que se hagan un playoff en forma implica la desaparición de los tazones? A ver, Alberto, ¿por qué? Pues, porque ahorita son demasiados tazones, son 35 tazones. Es algo que sí ya se estaba planteando, no entre las instituciones, pero sí entre los aficionados. O sea, si voy a ver un Outback Bowl medianón entre, ¿quién te gusta? Florida contra Florida State. Bueno, no, esa es una rivalidad. Florida contra Georgia Tech, por ejemplo. 2 del Power 5. Muchos se preguntan, si lo voy a ver, pues ¿por qué no lo veo en una eliminación de 24 equipos? Puede ser, o sea, sí puede ser. El problema aquí es de que muchos de estos tazones, ahí entra lo que Alberto García Castillo y un servidor hablábamos en el rundown del programa de ayer, muchos de estos tazones ya tienen contratos literalmente por años, 5 o 10 años, con X o Y conferencia. Un ejemplo, el Rose Bowl siempre tiene el contrato con el campeón del Pac-12 y el campeón del Big Ten, excepto cuando es semifinal. Cuando es semifinal, pues es el que toque, como es este año. Este año, pues es el que toque, los que lleguen a las semifinales. El resto de los años es el campeón del Pac-12 contra el campeón del Big Ten. Y así los tazones medianos ya tienen sus contratos hechos de que pues a mí me toca como yo el tazón receptor.
yo juego en Florida. Entonces, pues yo el tazón receptor, pues quiero tener a un equipo del ACC que está aquí contra un equipo del SEC que también está aquí. O sea, yo tazón receptor necesito tener esa seguridad financiera y entonces muchos de estos tazones ya están amarrados, insisto, por 5 o 10 años. Con no solo las conferencias, sino con las televisoras también. Entonces, el presentar un bracket como este sería benéfico, pero entonces rompería con esos contratos. Y es que ¿sabes cuál es la onda también? Que los tazones pues se llevan a cabo desde hoy, desde ayer. Entonces es una serie de calendarización de todos los tazones que terminan el 1 de enero. Y ya después el campeonato nacional, que es el tazón del campeonato, pero ya... No, está bueno, está bueno. Es que Estados Unidos es muy grande, como decías ayer. Tiene muchas universidades, es muy regional. No tienen historia los norteamericanos y esta tradición pues ya es parte de su historia porque los alcaldes son los que se encargan o no sé cómo le llaman esos funcionarios que son los que se encargan de organizar los tazones y pues sí invitan a regiones, o sea, tratan ellos de hacer y que de repente el deporte en las cortes está complicado, no está fácil, ¿eh? Mira, el buen Mau Barrios se aventó a dar un análisis en los comentarios. A ver qué dice. Hablando más en serio, dice Mau Barrios, porque Mau Barrios es una persona solemne. Dice, esos episodios del que hablamos ayer ya han pasado al menos 2 veces dentro del fútbol en México. En una primera etapa estaban los Cóndores con una hegemonía en donde todos ya sabían que iban al menos a llegar a la final. Luego vino otra etapa en donde los Borregos estuvieron arriba X tiempo. Sin miedo, mi Mau Barrios, fueron 15 años por lo menos. 15 años, 16. Y luego en Nefa, Pumas y Tigres hicieron lo mismo, unos 10 años. Y en Conadey, Borregos y Aztecas, ¿no? Y en Conadey, pues entre Monterrey y Toluca les pasó lo mismo. ¿Qué es el detalle que les dábamos ayer? Que, por ejemplo... En la ONEFA, porque pues es una institución de 32 equipos hasta hace un año, porque antes de la integración de los Conadey pues eran 22, 23. En la ONEFA es como una conferencia de los Estados Unidos. Y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es que la misma conferencia la está ganando el mismo equipo desde hace 6 años. Entonces es como en la ONEFA, aunque sea, y en Conadey también, ¿no? Aunque sea, se la repartían 2 en estos últimos 10 años. Aunque sea era o Pumas o Tigres, o Aztecas o Borregos, del 2010 a la fecha, ¿no? O sea, se la repartían entre 2. Pero en el college football es Ohio State. No es Ohio State y alguien más. Es Ohio State. En el Big Ten, en el Big 12 es Oklahoma. Y nadie más. Es Oklahoma. En el SEC es Alabama. Y en el ACC es Clemson. Y entonces, por eso es más semejante a lo que pasó en los 2000s, cuando el único que ganaba era Borregos Monterrey, porque era Borregos Monterrey y ya. Y de repente ganó el SEM y a mediados de los 2000s, mediados de los 90s ganaron los Aztecas, pero ya, nada más. O sea, lo demás eran los Borregos Monterrey. Entonces, por eso se asemeja un poquitín más, porque es como si ahorita Ohio State se dividiera la conferencia con Michigan, por ejemplo, de que uno gana un año, otro gana otro año, uno gana un año, otro año, otro año. Clemson con Florida State, uno un año y el otro año. Alabama con Georgia, no sé, Alabama un año, Georgia un año. No, eso no está pasando, están ganando los mismos siempre. Entonces, por eso, insisto, se asemeja más a ese principio del milenio que a lo que pudo haber pasado en la década más reciente. Mira, dice... Carlos Copérnico, hola, ¿cómo andamos? Saludos. La idea es hacer negocio, por eso los tazones. Hasta parece que están peleados con el varo en receptor. ¿Cómo crees, mi querido Carlos Copérnico? Pues si hasta te pedimos estrellas, ¿cómo vamos a estar peleados con Sí, es que tu planteamiento parecía que el dinero era lo malo. O sea, tu planteamiento fue Chairo, no lo malo. De decir el dinero es el enemigo. No, yo no digo que es el enemigo. No es la razón. Es la razón.
no O sea, tanto porque la no razón. es tanto la tradición, es más la razón de que los tazones son muy buen negocio para Sí, todos. pero que sea Para muy los buen negocio para todos. organizadores, para la ciudad, para los Pero eso equipos. no es malo, Para... eso no es Yo malo. cuando dije que era malo, yo cuando dije que era Que el malo, yo changarro simplemente... gane ahí porque va a vender Yo cuando dije que banderines, era porque va a malo, vender yo playeras, expuse que es porque la el razón. restaurante va a tener más Es la razón, o sea, clientes. la división, las universidades de la división 1 están más cómodas con este sistema porque les genera más dinero. Yo no dije que estuviera mal, simplemente es el razonamiento por el que no tenemos un bracket de 24 equipos como el que estamos viendo atrás de nosotros. Dice Ajá. Carlos Marín, el receptor bowl sería Borregotes contra Azteca Sudlabs en un lleno total. No, porque ese sería el campeonato nacional. Pues ese va a ser el campeonato nacional cada año. Sí. No, no es cierto. No creo, no creo. O bueno, ojalá no, pero. Oye, Sí, ¿por qué ¿no? dice el Donaciano, otra vez empezando tarde? Yo creo No, que él es siempre el la que llegó musiquita tarde, empieza, sí. siempre la musiquita empieza a las 6 de la tarde y entramos pues 10, 20 segunditos después. Sí, ya vimos eso aquí en México, Tigres y los Pumotas también campeones en 11 años. Pues sí, sí, también. Y en esos mismos 11 años lo vimos en Conadey, mi estimado David FP, que ahí dominaban los borregos y los aztecas. No os hagáis que nada más tenías ojos para la UNEFA. También en aquellos dominaban los mismos. Pues por eso ya aburrían. Y por eso el último campeonato en un estadio de 10,000 personas llegaron 9,000 personas y pues no más. Y en cambio en el de ONEFA, que fue la final Polis contra Polis, había más de 30,000. Esa es la diferencia. Pues hablamos más en serio. Y alguien más dice por ahí. Mira, dice Donaciano Flores, el sistema quedó establecido en ONEFA, ahora con el regreso de los borregotes lo verán de nuevo. ¿Por qué creen que el presidente borregote de la ONEFA les autorizó 200 becas para que no tengan contendientes y su marketing les sea exitoso? Siempre tan afilado el buen Donaciano Flores, siempre tan... Carlos Marín dice, yo he tenido la oportunidad de ir al Sun Bowl en El Paso, Texas, y los festejos comienzan desde una semana antes, sí. O sea, pues son buenos para hacer billete, entonces desde una semana antes, vénganse para acá. Mira, Mau Barrios dice lo que tú creíste que yo dije, yo no lo dije, yo solo expuse la razón, dice Mau Barrios. ¿No será que desde hace mucho tiempo se están haciendo mal algunas cosas? Para poder lograr un cambio y dar pie a una liga realmente competitiva, se tiene que deshacerse de varios vicios, costumbres o tradiciones, cambiar cosas pequeñas. ¿Pero qué habla? ¿De la UNEFA o de la NCAA? No, yo creo de la NCAA porque eso fue cuando estábamos hablando de los tazones y después reafirmó, los tazones son buenos para todos menos para el deporte. Entonces, ya ves, no lo dije yo, lo dicen los ponderados aficionados, lo dice. A ver, ¿no será que desde hace mucho se están haciendo dice mal algunas cosas? Para poder lograr un cambio y dar pie a una liga realmente competitiva se tiene que deshacerse de varios no vicios, se hablaba de ONEFA. Cambiar cosas pequeñas no es un cambio importante. ¿Si es de ONEFA o no? Pues es que ya puso en el comentario siguiente que ya puso que sí se hablaba de ONEFA. Ah, es de ONEFA, ya ves. Entonces dice, ¿no será que desde hace mucho se están haciendo mal algunas cosas? Sí. O sea, se han hecho mal, sí, pero se han empezado a tratar de mejorar, ¿no? Vamos a darles el beneficio, pues no tenemos unos super expertos, no son buenos en marketing en ONEFA, no son buenos para vender, no son buenos para calendarizar, ya vimos que cometen unos errores tremendos, pero cada añito con la presión de los ponderados aficionados y de algunos medios, pues se han ido mejorando y ha habido etapas muy buenas del fútbol americano, a pesar de esa de los Cóndores que fueron 4 veces campeones consecutivos. Pues el juego Cóndores Águilas Blancas se llenaba total en Ciudad Universitaria. Las Águilas Reales contra las Águilas Blancas se daban unos buenos agarrones y ahí estaban los Pieles Rojas de Rodero, también se daban buenos partidos. Entonces, no estaba así que digamos en crisis, el Águilas Blancas Cóndores, a pesar de que la gente sabía que iba a ser la final, al lleno. Y luego, ¿sabes qué? Lo más sorprendente, el clásico Poli Universidad, que ya es un partido que es meramente tradición, que no cuenta, que los Cóndores ya quedaron campeones, lleno total. Entonces, como es nuestro fútbol, tenemos unas necesidades muy particulares, ya lo decía el coach Mao, tenemos que hacer el fútbol americano a la mexicana, y es eso, ahí se ha reflejado un poco.
Después vino el dominio quedaron campeones un montón de equipos, del 86 al 93 quedaron campeones muchos equipos, esa es una muy buena etapa del fútbol americano, muy competitiva, hasta los Centinelas llegaron a la final y eran un buen equipo, entonces, y no digo que hasta los Centinelas, pues era un equipo que subió y a los 2 años ya estaba en el grupo de los grandes dando competencia. De ahí vino entonces ya la etapa del dominio de los borregos, que esa sí empezó ya a ahuyentar un poco a los aficionados, porque era demasiado, era demasiado. Y entonces ya después vino la de los Pumas y los Tigres, que tanto critican, y pues a pesar de que se sabía cuál iba a ser la final, Ciudad Universitaria tenía unos llenazos, ¿eh? El Monstruo Vega le tocó jugar en 2010 y había más de 40,000 personas en el Olímpico. Después les tocó cuando estuvo el Popotes en ese pase back shoulder que le aventó, ese qué año ha haber sido, Alberto, 2013, 2014, que vino Joe Montana, sí, fue 2014. No, hombre, un llenazo, maestro, y juegazos, y luego se fueron al Volcán y un entradón en el 2013, entonces no es que comparemos todo lo que ocurre allá en Estados Unidos y que se va a ver reflejado acá. Acá somos región 4, aquí somos Third World y tenemos una visión particular. A eso nos tenemos que ir adaptando. Esa es la visión que deben tener nuestros administrativos. No pensar en NFL y en NCAA, descártenlo eso. ¿Cómo es nuestro fútbol? ¿Cómo es nuestra antropología, nuestra morfología de los jugadores? ¿Cómo es la costumbre? Todo eso irlo adaptando y hacer un torneo pues muy a la mexicana, que lo hemos logrado. Ha habido muy buenos temporadas de fútbol americano, entonces no todo ha sido mal. Esa es la visión que se tiene que tener, esa es la visión que debe tener ahora el Barrera. A ver, vamos a poner orden y convencer y no dejarse llevar por intereses particulares, por intereses, es que la UNAM es muy grandotota y su peso es muy fuerte, pues alguien que sea firme y diga, a ver, canijillo, tú no me vas a poner. Por eso es tan malo, y aquí se lo comentábamos a Barrera, si es que la UNAM lo ayudó a que llegara y se legitimara en esta primera etapa como presidente de la federación, porque eso va a ser muy malo, porque le debe un favor, porque si fue así, le debe un favor, ojalá no haya sido así. Entonces debió haber llegado alguien que diga, a ver, yo me voy a enfrentar, y enfrentar de veras, ante los intereses del TEC de Monterrey, de la UDLA, de la UNAM, del POLI, con tal de lograr una armonía y un beneficio para el fútbol americano. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué más dicen por ahí? Dice Güero 5 que pues como Güero 5 se fue hace como 3 meses, lo suspendieron. Joven Mark, abusado con lo que escribe, Güero 5. Dice que sí entrevistarás a Frankie el 24, Frankie porque Boy. Lo prometiste, lo habías prometido. Ay, sí es cierto, man. Y ya es 22. Y han estado bien buenas nuestras entrevistas. Nos van a denunciar. Hoy no se pierdan, a Raúl Gutiérrez, corebaxazo, corebaxazo. Es el Mahomes mexicano, man. ¿Por qué? Porque el chavo jugaba béisbol, Alberto. Era muy buen pitcher. Y él no tenía la idea de jugar fútbol americano. Y entonces un chavo le dijo, oye, mandas re bien. A ver, mándala para acá. A ver, mándala para allá. A ver, llégala hasta allá. Y entonces pues tenía un brazote y le dijo, no, pues tú tienes que jugar americano. No, eso a mí no me gusta. Una historia verdaderamente extraordinaria. Eso es lo que es nuestro fútbol. Eso es lo que tenemos que mantener. Eso es lo que tenemos que empujar. Eso es lo que tenemos que procurar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Ese tipo de historias de nuestro fútbol, donde tengamos historias para que todos salgan beneficiados, no de manera egoísta como lo es el TEC de Monterrey, que pues, lo buscan por el billete. Son un negocio. Su negocio es de la educación. Para ellos la educación es un negocio. Está bien, no nos metemos en eso. Su equipo de americano es su marketing. Está bien, no nos metemos con eso. Pero cuando tienen esa ya visión de vamos a ganar, porque vamos a ganar de todas, inclusive contra sus propios otros campus, era una de las críticas ahora en su programa que tuvieron de 70 y tantos años, 80 años de fútbol americano, no sé cuántos, pues que todo el programa era Monterrey. Y todos los chiquitos dicen, oye, pues yo también soy TEC, aunque sea Querétaro, aunque sea Guadalajara, aunque sea Ciudad de México. O sea, hay que quitarnos esa visión y ahí es donde alguien
como en la federación o alguien así, tiene que poner atención a eso. ¿Qué más, Alberto? ¿Quién más dicen? Es que dice Carlos Marín, yo pensé que Raúl el Potro Gutiérrez del Atlante. No. Raúl el Poto Gutiérrez. Pues es que como tuvimos como ya Cuchillo. tuviste al Cuchillo Herrera, pues ya creyeron que se iba a abrir el espectro de Receptor Live, pero ahí nos está el mantenemos. Billete, en el Panball está el billete. Eso sí, en el Panball eso está el sí. billete, pero nosotros no vamos por el billete más que por los apoyos de Receptor de 50 pesitos, 200 pesitos, ahí sí los necesitamos, pero nosotros vamos por la verdad, porque la verdad verdadera se dice aquí en Receptor Live. Mau Barrios, en Estados Unidos se da mucha corrupción que desconocemos, pero en México se magnifica. Y es uno de los problemas con los que hay que lidiar en todos los ámbitos, y el fútbol no es la excepción. Yo no diría que se magnifica, pero ahora sí que el fin justifica los medios, pero los fines son distintos. En Estados Unidos el fin es la lana, the money. Sí, es del money. Y acá es el poder político, es el capital político, es el ser el rey de X o Y sector político por un tiempo, porque no hay tanto dinero. O sea, sí, es también parte de... Sí pudieran hacer, fíjate, sí pudieran hacer, pero somos muy centaveros, y me refiero a los directivos de las diferentes ligas. Además de que, dice Carlos Marín, además de que las razones por las que nuestros jugadores inician jugando fútbol americano es muy diferente a las razones por las que en USA inician a jugar fútbol americano. En México prácticamente se inicia jugando el fútbol americano por amor al deporte y no por vivir de ello. Es eso. Ahí está, mira. Es otra visión, es otra realidad, es otra idiosincrasia, es otra cosmogonía, es otra, la palabra rimbombante que quieran. Somos distintos y lo nuestro es muy enriquecedor porque tenemos todavía ese valor, Alberto. Aquí jugamos porque me gusta el deporte y por el amor a los colores, a mi club. Muchos de los que he entrevistado, no, pues es que yo jugué en las Águilas de Balbuena y yo los quería por siempre. Y no, yo jugué en los Jets de Balbuena y para mí era lo máximo. Yo jugué en las Cobritas. Entonces, pues eso es distinto a lo que se vive en Estados Unidos, donde allá, pum, todo el mundo, tienes aptitudes, te vas a ir al pro, padre, vas a ser millonario. No, pero es que también es parte de las simulaciones, que es de lo que hablábamos el otro día, Alberto García Castillo, en la sobremesa, que también en Estados Unidos no todo es puro y directo y sano y bello, como tampoco aquí. Claro. Aquí tenemos nuestras simulaciones, que cuáles son esas, ¿no? Que una beca te va a ayudar a superarte como persona y a que te titules y tengas un camino profesional. O sea, eso es lo que se presenta, pero la realidad material no es sumamente, digamos, tajante, ¿no? Sí, y claro. La simulación en Estados Unidos es esa, el profesionalismo, la simulación incluyendo también las becas. O sea, nada más porque allá pues es un negocio sumamente exitoso, pero es una simulación también creer que todos los que lo hacen, y no creer, sino los que lo hacen, y por hacerlo me refiero a los que juegan fútbol americano, se puede caer en ese peligro de una simulación de que voy al profesionalismo, porque la realidad es de que literalmente 1 en 1 millón va al profesionalismo, y de todos modos que es que la beca te va a ayudar a crecer profesionalmente, también es una simulación, porque como tú siempre lo dices, pues si llegó un jugador analfabeta a la Universidad de North Carolina hace apenas menos de 20 años, menos de 30 años, pues dices tú, oye, esto también es parte de una simulación. Entonces, por eso insisto, pues cada región con sus simulaciones, con sus vicios, claro, como claro. dice Mau allá Barrios. Las simulaciones de mucho billete, entonces, pues allá, pero acá nosotros tendremos que aprovechar toda esa visión que tenemos del fútbol y ahí aprovecharla. Mira, dice Mau Barrios, entonces desvirtuarnos. ¿Qué dice el Mau sí, Barrios? Entonces hay que pero pon los mensajes, ¿sí los estás poniendo? Sí. A ver qué dice el Mau Barrios. Entonces hay que quitarnos esa idea de que solo copiamos o hacemos las cosas mal, aunque sea parte de la realidad, hacer que nuestra liga pueda evolucionar. Pues sí, eso es algo que se ha dicho constantemente en este espacio en Receptor No hemos Live. hecho las cosas tan mal. No, y necesariamente copiar lo que hacen en los Estados Unidos, porque pues no. Yo creo que eso lo tenemos que quitar, quitarnos así de la mente. Ellos traen otros intereses, ellos son otra visión, ellos son otro mundo
quitarnos, ¿qué tenemos nosotros? Ah, pues puro cuerpo y perrito, ¿no? 1,60, 1,65, hay uno grandote de 1,90, órale pues. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todos más o menos tengan lo mismo? La UNAM, ¿cuánto dinero le vas a poner? Y ahí que sean claros, ¿cuánto dinero tienes de presupuesto? Tanto. A ver, el poli tanto, no, pues ¿sabes qué? Pues los frailes no pueden competir, la Universidad Autónoma de Coahuila no puede competir, vamos entonces a hacer todo de tal manera de que esto sea lo más justo posible, lo más justo. Y entonces por eso el Raúl Rivera, cuando fue presidente de ONEFA, le puso límite a los TECs, 40 becas máximo. Y juegas con 30 que no son becados, que son estudiantes de tu escuela. Y juegas con esos. No, pero es que cómo, es que limitan las becas y le quitan la oportunidad a un estudiante de tener un futuro promisorio. Ay, y empiezan a desgarrarse, ¿no? Y entonces, con autoridad, nos hace falta autoridad en este país. Autoridad. Dice Donaciano ¿Dónde está el Flores, clásico IPN ¿dónde UNAM? está? Sobre ese tema, yo quiero hacer una Es pregunta. otro. No, yo quiero Claro. hacer esa pregunta abiertamente desde la postura juvenil. ¿Y por qué lo digo desde la postura juvenil? Porque un servidor no ha estado vivo. Bueno, sí estaba vivo, pero bueno, no tenía conciencia de la vida y nunca ha visto un Oye, clásico. ya tenías como 14 años, no inventes, por favor. ¿Cuándo, 2003, en un 2003 clásico? ya tenías como 14 años. Es porque no me he rasurado, ¿verdad? Me estás añadiendo como unos 10 años. Nunca para la generación nacida en el 95, del 95 en adelante, hasta 90 y... No, yo creo que sí, porque 93, pues en el 98 ya tenía 5 años, entonces pues ya sí te tocó, ¿no? Yo creo que para los nacidos en el 95 en adelante no han experimentado, no han vivido lo que es un clásico estudiantil. Y aquí me pregunto yo, y esto lo retomo porque he tenido oportunidad de realizar varias entrevistas y de leer y demás. Una en particular que recuerdo fue con Roberto Parellón, tackle defensivo de los Cóndores. Y justamente para hablar de ese tema, del clásico. Y él me dijo, es que el clásico hasta a veces como que salía sobrando porque la final ya era Pumas Poli. Él me platicó de una final de Cóndores contra Águilas Blancas en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y entonces me dice, ya hasta en la siguiente semana pues se repite el clásico y entonces como que pierde ya ese feeling, ¿no? Mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que lo hacía tan necesario justamente? O sea, ¿qué es lo que hacía tan necesario el clásico Pumas Poli a final de año? Porque, por ejemplo, yo hablo desde mi perspectiva en la que la última temporada que vivimos fue el 2019. Y el 2019, como mencionaste, pues terminó con una final de Polis contra Polis. ¿Qué necesidad? Y no lo digo de una manera condescendiente, sino es una pregunta a todos ustedes, los old school. ¿Qué necesidad hay de meter a la UNAM a la fiesta de fin de año? El Poli se ganó su derecho a ser Poli contra Poli. Ahí te va. Entonces, Eso es ¿cuál lo es la surrealista. necesidad? Eso es lo surrealista de una sociedad como la nuestra. ¿Por qué ocurre eso? No lo sé, Alberto. Es mágico. ¿Por qué mi generación, que no le tocó esa época de oro de los 40s y de los 50s y de los 60s en el fútbol americano, donde la rivalidad poli-universidad era muy grande, ¿por qué lo continuaron en los 80s y en los 90s? No lo sé. ¿Por qué vamos al estadio? No lo sé. ¿Quién nos lo enseñó? No lo sé. ¿Es genético? No lo sé. Pero tiene una magia especial el clásico poli-universidad. ¿Por qué sigue prendiendo hasta estas nuevas generaciones? No lo sé. Pero, por ejemplo, mira, yo porque te si no hemos argumentaría... visto, yo no vi los partidos, yo no vi a Omar Fierro, yo no vi a Areizaga, yo no vi esos partidos, man. Pero y entonces, no, pero viene el clásico poli-universidad de selecciones y todo el mundo quiere jugar. Incluso en la época en la del dominio del TEC, ¿no? Estaba dominando el TEC y la UDLA y se llevaban toda la fiesta. Venía el clásico poli-universidad y la gente decía, esta es mi fiesta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Todos son polis universitarios? No, hay mucha gente de otros lados, pero les encantaba. Es una fiesta que de repente marcó al mexicano, no a una generación, marcó al mexicano como algo mágico.
el juego poliuniversidad de selecciones es un partido que yo no me puedo perder porque lo vi en las películas de Resortes, porque lo he visto en imágenes en blanco y negro y porque esa guerra de Goyas, Wellums es algo mágico, es algo encantador, es algo que te enamora y entonces ese es para mí lo que ocurre con ese clásico Puebla Universidad que hemos abandonado desde 2001. Dime. Es que sí, yo te argumentaría, pues, por ejemplo, el año pasado, 2019, me remito a nuestro punto de referencia más reciente. Sí. O sea, no es un clásico porque hasta en las crónicas y demás sí, todos se enojan, clásico, se enojan. Pero, o sea, yo me pregunto, ese partido Burros Blancos contra Pumas CU 2019, semana 6, semana 5, los dos equipos iban invictos, el ganador se iba al primer lugar, 48,000 personas en el Estadio Olímpico y un partidazo que se fue a series extras, terminó 51-48. O sea, ¿eso no es un clásico? Porque a toda esa gente, incluido un servidor... Es que estamos en México, viejito. Y durante toda la historia y ahora lo hemos tratado medio de reconstruir con Receptor Entrevista, no se la pierdan todos los martes y todos los viernes, ocurre eso. En los 60 había dos equipos del Poli Guinda y Poli Blanco, ¿no? Los dos eran muy buenos, los dos eran rivales a morir, los de Jacinto Licea o el Chita Cabrera contra los de Manuel Rodero y los de este lado. Y había un solo Pumas, pero entonces cada que había un enfrentamiento, pues, se va a enfrentar Poli Universidad, no, pues es un clásico. Pues es como ahorita, ¿no? Y es como ahorita, ¿no? Pero después había el clásico de selecciones. Entonces vamos a hacer. Pero los Pumas no podían hacer selección porque era solamente un equipo. Entonces se juntaban los dos polis y entonces los enfrentaban. Y entonces un partido adicional, como eran poquitos equipos, pues decían, oye, pues vamos a hacer el Poli Universidad, ¿no? Pues va, órale, lo organizamos para 2 semanas. Y entonces era el Poli Universidad. Y entonces tuvo como sus parches, siempre ha tenido como que sus parches, ha tenido como que sus amarres ahí, como si fuera un bocho, pero tiene una magia sensacional que contra esa nadie ha podido. No hay un partido, Pumas, la rivalidad Universidad contra Politécnico, que no te meta un titipuchal de gente. ¿Por qué? No lo sé, Alberto. ¿Cómo se encuentran los equipos? Quién sabe cómo se encuentren, pero ese partido es atractivo. ¿Por qué? Porque los Pumas odian a los polis y los polis odian a los Pumas, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Entonces hay esa aversión, lo traemos ya en nuestra cultura deportiva y es algo mágico, Alberto. Entonces sí es un clásico, pero sale el Rudy Ruiz Galindo, a quien le mandamos un saludo. Es que no digan que ese es clásico, el Pumas contra Burros Blancos. Es que ese es porque el clásico es de selecciones. Ese es mi conflicto. O sea, ¿Quién sabe? Porque antes no era así, antes no era de selecciones. Exacto. Y insisto, ¿por qué no es un clásico? O sea, ¿por qué no es un clásico ver a Alex García anotar 7 touchdowns? ¿Por qué no es un clásico la guerra de Wellums contra Goyas a las 9 de la mañana ese 13 de noviembre o el día que... Pues es una rivalidad Poli-Universidad y es un clásico. Pues para mí es una rivalidad. Si es una rivalidad Poli-Universidad, es un clásico. Claro, ¿no? O sea, si es hasta... Pero, si retomaran eso de que, a ver, y es que fue lo malo que el Politécnico le puso Burros Blancos a su equipo de Zacatenco. Porque realmente Burros Blancos era la selección del Politécnico Nacional que era integrada por todos los equipos de Liga Mayor del Politécnico Nacional. En aquel entonces eran Águilas Blancas, Búhos, Cheyennes, Lobos de la Esia, ¿no? Pieles Rojas. Pero es que lo mismo se podría decir de Pumas, ¿no? Y entonces ahora exactamente fue el craso error el haber regresado a los Pumas como un equipo, porque antes era una selección de Águilas Reales, Cóndores y Guerreros Aztecas y Osos de Acatlán y Huracanes de Aragón. Entonces entre todos sacabas tú una selección y enfrentabas a la selección de frente y entonces era un juego de selecciones, ¡pum!, en la rivalidad Poliuniversidad. Entonces, hemos hecho un titipuchal de tonterías. Pero es que, o sea, yo, por ejemplo, entonces pensarías que si nos vamos más atrás, tanto Burros como Pumas fueron los primeros equipos de la UNAM y del Poli, pues fueron los equipos que le dieron identidad a las instituciones. Entonces,
como tal no eran las selecciones, fueron los primeros equipos. Fueron los primeros Pumas equipos. fue el equipo que le dio identidad a la universidad. Y emanó del Tapatío Méndez, del equipo de fútbol americano, del único, no era la selección. Y Burros lo mismo, Burros le da identidad al instituto, no de una manera tan prevaleciente como sí el Puma, pero... Bueno, sí, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, sí, el Burro es la clásica Hacemos mascota del una IPN. mezcolanza. Y en ese entonces no eran selecciones. Entonces, si nos vamos al origen, ahora sí que al origen, pues está bien. Mira, dice Carlos Marín sobre el tema de los TECs. Pues si los TECs quieren defender las becas por el futuro de los estudiantes, entonces que repartan a sus becados entre todos los campus y no concentren a todos en Monterrey. Dice Mau Barrios, yo más bien creo que la liga ya estaba mal, Frank González solo lo hizo evidente y aprovechó los vacíos en la reglamentación. Es que yo creo que ahí sería como un anacronismo, ¿no? O sea, se aprovechó de los vacíos porque pues no estaba presente, ¿no? Esta figura de las becas masivas, no en México. Sí, no en México, entonces pues no había necesidad de reglamentarlo, pero... No, espérame. Y aquí también un dato, ¿eh? Si ya vamos a hablar de verdades, de netas y verdades verdaderas, no había reglamentación. Lo intentaron reglamentar y él lo evitó. Ah, ¿cómo lo evitó? Pues fácil, hijo. Pues te becas a los directivos de la UNEFA. Y yo nada más quiero preguntar dónde estudiaron varios hijos de directivos de UNEFA, porque no se reglamentaba. Entonces ya el clamor era, pues ya reglamentenlo de las becas. No, pues háganse majes, porque no está tan mal. No, pues está bien. Qué tristeza, pero eso ha sido la historia, ¿eh? Y ahí los va a juzgar cada quien. ¿Quién más dice? Dice Mau Barrios, una de las razones de por qué es tan atractivo el clásico es por la tradición, no por ser instituciones más antiguas y centralistas, en donde hasta nuestros abuelos han estudiado. El resto de las universidades tuvieron que nacer fuera de la capital. No, sí, o sea, no, yo no cuestiono la rivalidad. Yo cuestiono la figura del clásico necesariamente fuera de temporada, un partido de selecciones, porque insisto, en una entrevista que tuve, que le hice a Roberto Parellón, padre de Diego Parellón, actual linebacker de Pumas CU, Roberto Parellón fue tackle defensivo de los Cóndores, él mismo me decía, pues como la final la tuvimos contra las Águilas Blancas en ese año en particular, creo que fue 90 sí. ¿Cuándo habrá sido? Cóndores. No, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. 89, 88. Parellón es de generación como 86, 90, algo así jugó. En el año que haya sido, él mismo me dijo, pues el clásico perdió, o sea, ahí el clásico no fue tan importante porque ya nos juntamos los dos equipos fuertes de las dos instituciones en la final y llenamos ese estadio y demás, bla, bla, bla. Entonces, yo no cuestiono necesariamente, o sea, no pongo en ninguna duda. Pero sabes que en esa época, pero en época sí era un partido distinto, porque los Cóndores se reforzaban con Águilas Reales y con Osos, pero las Águilas Blancas se reforzaban con los Pieles Rojas, o los Pieles Rojas se reforzaban con las Águilas Blancas. Armaban un trabucote, viejo. Los politécnicos, y entonces, ay caray, y entonces eso era un atractivo adicional. Pero y la gente sabía, viene el clásico de selecciones, vamos a gritar Güeloms y Goyas, porque esta es nuestra fiesta. ¿Y por qué? Pues sí, porque son las dos universidades más grandes en tamaño, en matrícula. Sí, o sea, eso lo sé. A nivel nacional. Pero... Y entonces, pues sigue habiendo mucho egresado del Poli de la UNAM, aunque ya hay mucho egresado ahora últimamente de escuela privada, porque ha crecido mucho el poder adquisitivo gracias a una generación de padres que pudimos mandar a los estudiantes sin becas, a que estudiaran ya en escuelas privadas para mejorar el sistema educativo del país. Entonces, pero sigue habiendo esa magia, sigue haciendo una magia donde si hay un partido poliuniversidad, vamos, no, a mí me contaron mis abuelitos. Dice Laura García, para empezar, era una selección de jugadores de cada institución que se reflejaba en la unidad de la afición en torno a su equipo, y al terminar era la unidad de toda la comunidad para despedir a los jugadores de su último año. Es que es un show mágico, mágico. ¿Qué más? Alberto dice, al dividirse Politécnico y Universidad se hace juego de selecciones, dice Rodolfo Coria, como representante de cada institución. Rodolfo Coria, a falta del clásico, el juego de temporada regular, Pumas CU contra Águilas Blancas, han tratado de que cubra el clásico. Ahí te va otra, por ejemplo. Sí venía 1976,
75 y 76 llegan los Pieles Rojas a la final contra el TEC de Monterrey. La fiesta de la Liga Mayor se la lleva un club, que eran los Pieles Rojas, y el TEC de Monterrey, que es los Borregos, ¿no? Y entonces quedan rezagados politécnicos y universitarios. No llegaron a la final y no fueron campeones. Pero viene el clásico y toma la Barbón, 1976, Ciudad Universitaria, atiborrado el Estadio Olímpico Universitario, pero atiborrado de meter, yo creo que hasta 90,000 personas, Alberto, ¿eh? Le caben 70, pues fácil había 90, porque había gente en las escaleras, en los pasillos, colgados en toda la orilla del sombrero que es el Estadio de Ciudad Universitaria, impresionante. Y aquí es donde muchos Pieles Rojas, yo platiqué, mi hermano era piel roja, yo no sé para qué hacen ese juego, pues ese ya ni vale. Si el campeón fue Pieles Rojas o el TEC, pues yo no sé eso. Pues era medio envidia, viejo, porque llegabas al estadio y decías, ah, caray. Era hasta su premio de consolación, maestro, pero qué premio, man. 1976-77, atiborrado Ciudad Universitaria, y eso que no eran protagonistas los equipos de Politécnico y Universidad. ¿Por qué? Magia, magia. Pero entonces regreso aquí, no sé si estoy pecando demasiado de la juventud y de no respetar la historia. No es que no la respete, pero insisto, porque mira, dice Roberto Soriano, el clásico fue Politécnico contra Universidad, cuando el IPN y la UNAM se dividían, se hacía una selección de ambas instituciones. Ese es el clásico real. O sea, a los que tienen 25 años y menos. No les tocó. No solo no les tocó, sino con qué cara les dices que el partido del año pasado no fue un clásico. O sea, ese sería mi cuestión. Yo por defender a la juventud, defender a mi generación, pues el clásico de mira, el partido del año pasado de Burros Blancos contra Águilas Blancas, contra Pumas CU en Ciudad Universitaria, fue el mejor partido entre la UNAM y el Poli que hemos tenido en los últimos 20 años. Y entonces, no, y de todos modos, la carrera de Alejandro García, que ya se acabó en Liga Mayor, entonces pues ya quedó siempre como quarterback de Burros Blancos, fue de muy buenos clásicos, insisto, o sea, en semifinal le ganó a los Pumas CU 14-11 en 2018. El año anterior le ganaron los Pumas 24-20. Y en la temporada regular también quedaron como 28-24. Sí. Y obviamente el del año pasado no puedo dejar de hablar de él, que quedaron 51-48, 45,000 personas. O sea, esa es 48. Mi cuestión. 51-48, 48. 48,000 personas. Ya le quitaste 3,000, viejito. Sí, bueno. Y sí, a lo que voy es eso. O sea, insisto, defendiendo por ser el abogado de la nueva generación y pues porque soy parte de esta nueva generación. O sea, ¿cómo les decimos a esas personas que en su mayoría eran jóvenes? Porque había muchos jóvenes, porque siempre son los jóvenes los que van a los estadios. Porque como dices, es esta magia, es esta mística. Además, pero ¿sabes ¿cómo le dices a esa gente? Entiendo tu argumento, pero ¿sabes qué? Mira, los pruritos, los veteranos, los que son muy ortodoxos, no quieren llamarle el clásico Poli Universidad a un Pumas actual contra Águilas Blancas o un Pumas contra Burros Blancos de temporada regular. ¿Sabes por qué? Porque si no, le solucionas el problema a las autoridades del Politécnico y de la universidad de regresar el clásico de selecciones. Como ya lo tienen, y como todas estas nuevas generaciones dicen, pues es que este es un clásico, y yo en lo personal me sumo y digo, pues sí, es un clásico, es un clásico Poli Universidad, pues entonces las autoridades dicen, pues ya para qué queremos el clásico de selecciones, porque les causa un problema. Pero mira, entonces... Porque en la realidad mexicana, armar un juego de ese calibre es poner en riesgo la seguridad y que los porros y que se bajan de la prepa 4 y de la Boca 3 y que en la torre, y entonces pues ya mejor lo han evadido porque ya hay un clásico. Entonces yo podría estar a favor de esos ortodoxos que dicen, ese no es el clásico es Poli Universidad de selecciones, vuélvanlo a hacer, porque desde 2001 no tenemos ese partido, vuélvanlo a hacer. Mira, ¿no, dice Alberto? Miguel Calmecax,
Martínez Ceja. Ya no me tocó ser seleccionado Puma en el 2004 y 2005, porque exacto, ya no había clásico, solo juegos de jornada regular. Es que, es que no, entonces no sé si yo también, estoy pecando de puritano en la gramática y la lingüística y la semiótica y demás, porque insisto, el juego del año pasado fue un clásico, fue un clásico, burros pero es que, ándale, a lo mejor, a ver, una cosa es de que haya sido un buen partido y otra cosa que sea un clásico. Aquí no, se me hace como que sí traes esa confusión. Modos, un partidazo muy bueno, un partido muy bueno, es que mira, ahí te voy, que se convierte en un clásico. El clásico es el enfrentamiento en sí, aunque queden 30-0. Aunque queden 30-0, pero el clásico pues entonces es ahí el donde tengo el conflicto. Sí, ahí es donde tienes el conflicto. Es que por ejemplo ahorita tú dices clásico de selecciones. Eso es, clásico de selecciones. Porque mira, cuando empezamos a hablar del tema, Mau Barrios creía que yo estaba cuestionando por qué existe la rivalidad UNAM-Pene. No, esa no la cuestiono. Pero por ejemplo, a eso iba, y insisto con las generaciones jóvenes, a las generaciones que tuvimos la oportunidad de pasar por las infantiles de Pumas, Águilas Blancas, Burros Blancos, Pumas Acatlán, vaya, las infantiles de la UNAM o del Poli, pues nos dicen, ese partido contra Águilas Blancas es un clásico. Y pero entonces, enfrentar al Politécnico, sí, claro. Exacto. Enfrentar al Politécnico, si nos toca en la Rabbits a los 9 años, las Águilas Blancas o los Politos, es un clásico. Sí. Y entonces ahí es donde insisto, ahí no sé si entonces estoy pecando demasiado en la gramática, en la simbología o lo que sea, pero es que es un clásico y entonces por eso en la crónica que realicé del partido en cuestión 2019 le puse, porque es clásico, sea en fútbol americano, sea la UNAM contra el Poli en ajedrez. Eso es un clásico, ¿no? Eso porque es un clásico. Sí, exacto, eso es el clásico. La rivalidad poli-universidad es un clásico. Como exacto. Ahora, por ejemplo, como en los 90s, unos comentaristas ahí de Canal 11 medio atiborrados y chavos, empezaron a decir, no, pues vamos a hacer el clásico de escuelas privadas, Borregos de TEC de Monterrey contra Aztecas de la UDLA, porque se aventaban unos juegazos en los 90s. Entonces dijeron, pues bueno, puede formarse a ser un clásico de escuelas privadas, ¿no? Y cada enfrentamiento pues va a ser una garronza. Clásico fifí, ¿no? Se diría en este 2020. Es que el clásico fifí. Y entonces, pero para que sea clásico, pues sí hay otros elementos, ¿no? No están establecidos en una receta, pero sí que jale afición, que genere expectativa, ¿no? Que genere emoción. Y sobre todo eso, que llene un estadio gigante. No el Templo del Dolor, que con todo respeto le caben 6,000, 8,000 personas máximo. O ahora el estadio, el Tecnológico. Por ejemplo, el Clásico Regio, ese sí es un clásico viejo. La Autónoma de Nuevo León, escuela privada, contra el TEC de Monterrey Borregos, escuela pública. Al revés, Auténticos de Nuevo León, escuela pública, contra Borregos del TEC, escuela privada. Las dos grandes instituciones de la ciudad de Monterrey y la zona conurbada, enfrentados desde hace muchos años, pues es su Clásico Regio. Y ahí sí ellos lo que asumen para como ellos es un clásico. Que para y cada ellos enfrentamiento de los Tigres contra Borregos en pretemporada, en temporada regular, en la final o en un partido de exhibición que ellos no lo han tenido, no lo han organizado como un partido de exhibición, es un clásico. Para ellos es un clásico. Y sobre más todo, que enfrentar a los Pumas, aunque sea un partidazo en el Pumas que quedaron 14-13 en la final de 2013, no es un clásico. No es un clásico. El clásico oye, es el clásico. Es de Calmeca, ¿qué onda? Dice, solo te aplaude tu papá y tu abuelita en la Rabbits. Que por cierto, qué paliza le dieron en el 2005 a la Rabbits de Arturo García contra los Politos en Zacatenco, con narración de la tribuna de Alberto García. Nos pegaron. Y gacho, como su padre, Arturo García Castillo, salió llorando. Entonces, son las 7 en punto. Muy buena plática otra vez con todos ustedes. Miguel Calmeca, léete algunos. Teodoro Monroy, Rodolfo Coria, Laura García, ¿quién más está por aquí? Donaciano Flores, Joel Ramírez, todos ustedes. Mañana podemos seguir con esta plática porque, insisto,
Y no los estoy poniendo como antagonistas. Simplemente quiero que me expliquen a mí y a la juventud. O sea, ¿por qué se necesita esta figura cuando se tiene la oportunidad de un partido? O sea, es que a mi punto es de que yo no creo que un partido de selección hubiera sido mejor que el Burros Pumas del año pasado. Y claro, No. es un partido, Sí. O sea, fue un partido bueno, fue un partido extraordinario, el mejor. Pero el partido, que si ese año hubiera habido el clásico, viejo, donde los Pumas y Pumas Acatlán hubieran sacado una selección a enfrentar a las Águilas Blancas y a los Burros Blancos, viejo. No, hombre, no te quiero contar. O sea, es que por ejemplo. Y ganara quien ganara, viejo. No, es que por ejemplo. Ese es el clásico. Es el clásico. No un clásico. Es el clásico. Mañana seguimos con este tema. Alberto García Castillo, gracias a todos por acompañarnos. 2002 fue el último clásico. ¿Fue el 2001 o 2002? Entrevista. Yo entendía que había sido en 2001. Pero ¿Con quién tenemos receptor entrevista, Alberto García Castillo? Hoy tenemos receptor entrevista con Raúl Gutiérrez, el Potro, el director técnico. No, claro que no. Raúl Gutiérrez, el extraordinario quarterback de los Cherokees, que quedaron campeones en la Conferencia Nacional, subieron a los 10 grandes y mira que la hicieron fuerte. Y perdieron un partido ahí bien polémico. No se la pierdan. Extraordinaria historia, y además que él es muy bueno, y además que en el 2021 los Cherokees van a cumplir 60 años de existencia, uno de los clubes más importantes de nuestro país por esa tradición, y muchos Cherokees se iban a jugar ahí a las Águilas Reales, después sacaron su liga mayor. Dice Roberto Soriano, y los Pumas eran muy añejos frente a los incipientes de esa época que eran escuelas técnicas, pero solo te aplauden a tu papá. Dice Miguel Calmeca, sigue por otra hora, te pago tus 50 estrellitas. Venga. Sí, son como y la entrevista de Lino, no he podido encontrar a Leonardo Lino, hombre, se hace mucho del rogar. El clásico se necesita porque es un partido de la gente y es obligación de las autoridades brindar las garantías de seguridad. Ahí es donde sí, deberíamos hacer un programa exclusivo del por qué si desde 2001, desde 2002 ya se hicieron de la vista gorda las autoridades tanto del Poli y de la UNAM y no quieren retomar ese partido. Antes el problema era de que, dominan los borregos. No, pues ¿para qué? No, pues ya ni modo. No. Ahorita la temporada está buenísima. Entonces imagínate un partido, viejo. Imagínate el año pasado, 2019, Alberto. Los Burros Blancos campeones, reforzados con las Águilas Blancas subcampeonas. Tú dime si los Pumas les hubieran podido ganar. Es que ese es el punto. Y entonces esa es la historia. Por lo menos ese es el punto. De repente ves un equipote del Poli, no marches, este es el mejor equipo de todos los tiempos. El Meji, Emilio Fernández. Sí, por eso, si nos estacionamos en la última década, el G9, Pumas no se reforzaría prácticamente con nadie de Acatlán, y no lo digo por una falta de respeto, sino porque son un equipo de conferencia nacional. Con conferencia que ya abajo, los integraron. Claro. Pero pues entonces Pumas se integraría como Pumas. Y 5 jugadores. Pero tendría que enfrentar a un Burros Blancos y una Águilas Blancas juntos. Es lo que insisto, qué chistes. Ya tuvimos una final en temporada regular entre Pumas y Burros Blancos. No, pero sí hay chiste, porque imagínate que los Burros Blancos, en el hipotético caso que hubieran jugado, los Burros Blancos les meten 45-0 a los Pumas. No manches, ese pasa la historia. ¡Qué madrina en 2009, viejo! No, en 2019, no marches. Y entonces se convierte dentro de esos capítulos de la historia Poli-Universidad, donde pues, se conjuntaron dos grandes equipos, hicieron una super selección, que ya en alguna otra época pues, le tocó al equipo de la universidad armarse una super selección, ¿no? En 1987 la final fue Cóndores Osos de Acatlán. Ese clásico, pues imagínate los Osos y los Cóndores juntos. No, hombre, pues estaba durísimo el equipo. Pero como les ganaron en la final, se odiaban y los trataron bien mal a los Osos. Y esas son las historias de nuestro fútbol, viejo. En el clásico, en torno al clásico Poli-Universidad, el cual tenemos que revivir, Alberto. Y sí entiendo que ese partido de Burros Blancos contra Pumas fue un juegazo. Fue una rivalidad Poli-Universidad.
más de 48,000 personas, Es que ese es mi gritos punto. de Goyas y Huelums. De dividirlo entre clásico y Es que sí hay una división, porque sí desde 1970, que eso ya fue hace 40 años, ya nos acostumbraron. Desde 1970 el clásico es de selecciones, porque en 1970 ya estaban Cóndores, Águilas Reales, Guerreros, y del otro lado estaban Búhos, Águilas Blancas y Cheyennes, y jugaron en el Estadio Azteca 1970, clásico Poliuniversidad de selecciones ante más de 115,000 aficionados. Eso le puso un sello, viejo. Este es el partido clásico. Y a la historia tenemos que respetarla, como al fútbol. Mañana nos vemos, gracias. ¿Te convencí o no? A las 6 de la tarde con todos ustedes. ¿Sí te convencí o no te convencí? MX, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en el ciberespacio y Receptor Video en YouTube. Mañana seguimos. Oye, sí entonces les di la oportunidad de juvenearme. No, pero es que te juveneas solito, viejito. Es como el Classic Rock. El Classic Rock, pues es en los 60, los 70. Gracias, vámonos. Tú no puedes meter a Limp Bizkit en el Classic Rock. Se nos mueren los Rolling, maestro. no? Se nos mueren otra vez los Deep clásico. Purple. Se nos muere Led Zeppelin, por favor. Hey, canta para Mario. El Classic Rock es música, pues el clásico rock. Y la música clásica también, de Beethoven, de Bach. ¿Qué onda? Te sacan los temas de la manga.